Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar sobre la fase 1, planificación del plan estratégico de seguridad vial, más exactamente del paso 1, de la asignación del líder del plan estratégico de seguridad vial. Quédense hasta el final del video, al final les voy a mostrar un modelo de acta y los soportes que debe tener o que deben acompañar esa acta para que tengan bien complementadito esa fase 1. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Entonces aquí yo les traje en mi pantalla las fases o los pasos que componen la fase 1. Recordemos que la fase 1 es la de planificación del plan estratégico de seguridad vial. Si aún tienen dudas de cuándo aplica el plan estratégico de seguridad vial, los invito a que vean el video donde yo explico cuándo aplica el plan estratégico. Bueno, ¿de qué compone la fase 1? Son 8 pasos. Hoy vamos a ver el paso 1. Entonces, estos son los 8 pasos. El paso 1, liderazgo del diseño e implementación. Esto aplica para todos los niveles. Si tienen dudas de cuál es su nivel, también tengo un video donde les explico bien exactamente para que ustedes sepan, de acuerdo con la resolución, a qué nivel le corresponde su empresa a la que está asesorando, a la empresa donde usted está trabajando. Listo. Paso 2, comité de seguridad vial. Aplica solamente para los niveles estándar y avanzado. El paso 3, es decir, los que tengan nivel básico no tendrían que hacer el paso 2. Paso 3, política de seguridad vial de la organización. Paso 4, liderazgo, compromiso y corresponsabilidades. Paso 5, diagnóstico. Paso 6, caracterización, evaluación y control de riesgos. Paso 7, objetivos y metas. Y paso 8, programas de gestión. Para esto también les tengo preparado cómo son las estructuras de esos programas de gestión de riesgo crítico. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del paso 1, asignación del líder. Bueno, yo les traje aquí lo que dice exactamente la resolución. Estos son los párrafos que dice exactamente la resolución 4595 del 2002. Yo les traje, de acuerdo con lo que dice aquí, unas recomendaciones para que ustedes lo saquen más rápido. Bueno, primero, este líder lo debe asignar la gerencia. ¿Por qué esta recomendación? Pues porque es lo primero que dice acá, vea. El nivel directivo debe designar a esa persona, ¿sí? Esa persona debe tener poder de mando y de decisiones. Ojo con esto, no necesariamente tiene que ser la persona de seguridad y salud del trabajo. Ustedes pueden enfocarse también en otros líderes que tengan poder de mando y de toma de decisiones, ¿sí? Tercera recomendación, vea que esto de poder de mando dice acá, mire, con poder de decisión, ¿sí? En los temas relacionados con el sistema de seguridad vial. Como tiene que tomar decisión sobre esos temas, esta persona debe comenzar a realizar capacitaciones en seguridad vial. Por ejemplo, ¿en qué debería ponerse a capacitar o a recibir cursos o lo que sea? Sería fundamentos en seguridad vial. Él tiene que conocer sobre los fundamentos de seguridad vial. Marco legal sobre seguridad vial, conocer los componentes del plan estratégico, ¿sí? Ya les explico por qué. Pues no, de una vez, ¿por qué? Él tiene que conocer porque una de las funciones es velar porque se cumpla todas las fases, todas las etapas. Entonces, si él no conoce cómo se compone el plan estratégico de seguridad vial, pues no va a poder ser un buen líder, ¿sí? Y también debe saber los componentes de las auditorías, qué metodología tienen las auditorías, quién las debe realizar. Fíjese que estas son recomendaciones que se están dando, yo las doy en este video para que a ustedes se les facilite mejor quién asignar como el líder del plan estratégico de seguridad vial. Bueno, también debe fomentar y ejecutar el plan. Pues tiene que ser un líder que esté metido en el cuento, que fomente, que ejecute, que haga poner a trabajar a las personas, que tome las acciones necesarias para que las diferentes áreas realmente ejecuten el plan. Esa es la labor del líder, ¿sí? Entonces, si de pronto es un jefe de operaciones de flota, él debe velar para que la ejecución del plan o tomar acciones o las áreas que sean necesarias se involucren dentro del plan. Y se debe designar por medio de un acta. Bueno, estas son las recomendaciones que pues yo brindo en este video. Son complementadas y sacadas de la resolución para que ustedes se orienten de una mejor manera para designar ese líder. Yo aquí les traigo también funciones y responsabilidades. También son sacadas de
de la resolución, estas sí están tal cual, ¿sí? Velar porque se cumplan las etapas, planificación, implementación y seguimiento y mejora del plan estratégico. Ojo con esta función, porque esto lo dice la resolución. Si ustedes escogieron a un líder que no es el de seguridad y salud del trabajo, ese líder tiene que diligenciar el reporte de autogestión anual con los resultados de medición de indicadores. Es decir, que cada año, pues ahorita están hablando de 31 de enero de cada año, pero pues a veces esas fechas pueden cambiar, pero cada año él debe diligenciar el reporte, o sea que él lo debe hacer, no es que él lo firme, que lo elaboró el del sistema, sino lo tiene que elaborar es este líder que se seleccionaron, ¿sí? Y tiene que hacer un seguimiento y control del desarrollo y ejecución del plan. ¿Cómo se hacen seguimientos y controles? Pues tiene que hacer reuniones. Él tiene que programar unas reuniones periódicas para poder hacer seguimiento y control del desarrollo. Eso está escrito en las funciones. Esto se lo deben tener muy claro a la persona que se comprometa a ser el líder del plan estratégico de seguridad vial. Aquí les traigo otro tips, que es la idoneidad. La idoneidad del líder. Acá dice en la resolución, estas son palabras exactas sacadas de la resolución, es la organización debe definir la competencia del líder del diseño e implementación de acuerdo con los riesgos de seguridad vial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la gerencia, el representante legal, la empresa define qué competencias de acuerdo con el riesgo de seguridad vial. O sea, puede ser un ingeniero, puede ser, él define las competencias, ¿sí? Y aquí, ojo a este punto, vea, el líder del diseño e implementación del plan estratégico puede ser el mismo responsable del sistema de gestión, pero ojo, no dice tiene que ser el mismo, puede ser el mismo, ¿sí? No puede ser. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Supongamos que la persona que lidera el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo no sabe conducir, o no tiene ni siquiera una preparación básica de cómo conducir. Eso puede pasar, ¿sí? Entonces pueden ustedes ir pensando en otro líder de acuerdo con lo que yo les acabo de mencionar, ¿sí? Ok, estos ustedes de idoneidad, estos dos punticos de idoneidad son sacados específicos de la resolución. Fíjese que él no dice puede ser el mismo, no tiene que ser el responsable. Bueno, yo aquí les traigo un modelo de acta. Un modelo de acta, aquí pues el encabezado que comúnmente ya muchos conocemos para la estructuración de estos documentos, y pues ponen el acta de designación del líder del plan estratégico de seguridad vial, ponen una redacción inicial, la empresa X en ejercicio de sus facultades legales y reglamentadas en la resolución 4595, designa como responsable del proceso de elaboración y seguimiento del plan estratégico de seguridad vial al señor o a la señora tal, identificado con número de cédula tan, quien se desempeña con el cargo tal, ¿sí? Y aquí pues ustedes escriben las funciones. Estas funciones se pueden ir agregando. Recuerde que esto es un sistema de gestión prácticamente, y se pueden ir agregando más funciones de acuerdo como lo amerite. Deben firmar indicando la fecha, el departamento, la ciudad, el día, el mes, el año en que se firmó este documento, y ojo, lo deben firmar ambas partes, el representante que lo designó, o sea el gerente, el representante legal o la persona de alta dirección, y debe firmar el designado, es decir, acepta que yo me hago responsable de esto. Muchas veces, venga, fírmeme aquí que es el acta, y ni siquiera saben qué es lo que están firmando o a qué se están comprometiendo, y cuando llega el año en donde tienen que presentar el informe, no, yo no sé de eso, o no tenía. Ojo, tienen que tener muy bien claro qué es lo que ponen a firmar a ese designado del líder estratégico del plan estratégico de seguridad vial. Bueno, como soportes a esta acta, pues como soportes, pues para que le quede bien documentada esta designación, la hoja de vida, ir anexando todos los cursos que realice en cuanto a seguridad vial este líder. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.